Hola Venezuela, arriba los corazones. La vida es un contrapeso. Bienvenidos al espacio del día de hoy. Yo soy Wilmer Rosas, desde Caracas, Venezuela, a través de Canalí para ti. La balanza de la opinión pública en Canalí. Bien, hay factores noticiosos, luchadores de siempre. Quien lucha un día es importante, quien lucha toda la vida es imprescindible, diría Bertolt Brecht. Y algunos van a decir que provocó lo que ocurrió para el debate. Y no hay nada más que impacte que cuando eres agredido. Pero yo quiero ahondar en ese tema y en otros que van a surgir de esta conversación. Exgobernador del occidente del país, de Estado Mérida, pero viene porque además de intelectual con esa capacidad de discusión y lucha, es diputado de la Asamblea Nacional, William Dávila. William, bienvenido. Mucho gusto, Will. Pensé que estabas en la camilla y no te había llamado antes porque estabas desde reposo, pero ya veo que ha ido evolucionando. ¿Cómo te sientes inicialmente? Me siento bien, en recuperación. Esta semana me quitan los puntos. Estuve hasta el jueves en la noche en el hospital y efectivamente sí estuve en camilla porque estuve en la emergencia. Me tomaron 16 puntos el día de la tragedia, que fue el martes a eso de las 4 de la tarde, el martes 16, o sea, en pleno desarrollo de la sesión ordinaria, que es lo más grave. La agresión ocurrida en pleno desarrollo de la sesión ordinaria, siendo que de acuerdo con el reglamento, la directiva tiene la atribución de garantizar la seguridad personal de los diputados dentro del hemiciclo y dentro de las instalaciones de la Asamblea. Ahora, como diría Thomas Hobbes, homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Y esto lo digo porque se generan acciones y reacciones. La gente puede decir, primero que nada vamos a decir algo, cuando me des monitor aquí, John, para tener el reflejo. Yo quiero decir algo y lo voy a decir así públicamente, porque además forma parte de lo que es contrapeso. Yo dije, cuando ocurrió eso, primero que rechazaba ese tipo de acciones. Y en segundo lugar, que tenía que venir el agredido a darnos un comentario sobre el tema, y lo estoy cumpliendo. De manera tal que no es nuevo esta posición de rechazar la violencia. Ahora, hay una acción y reacción. Fíjate, cuando un candidato presidencial dice, yo no voy a repetir ese término, porque yo de verdad me cuido de los términos que utilizo en este espacio. Agarren la olla y háganlo de esta forma. Tú sabes que en un momento de crispación, eso es un mensaje directo. Se incuba la violencia de alguna manera y empecemos por allí ahora sí el debate. Sí, Wilmer, yo creo que aquí está una demostración del primitivismo político, es decir, el mundo jovesiano ese que todavía impera en la mente de algunas personas y que yo dificulto, o sea, me es difícil expresarme que esa persona sea un diputado, porque ese objeto contundente que lanzaron fue con la intención de dañar. Ahora, yo hago aquí, en función de la búsqueda del diálogo y que realmente exista paz, de verdad, más allá de una investigación, que por lo demás la Fiscalía tomó la declaración en la clínica, personalmente, pues por órdenes, por oficio de la fiscal, el diputado que lo hizo, la persona que lo hizo, dígalo públicamente, asuma la responsabilidad. Y asume esa responsabilidad y diga, sí, fui yo el que lo hice en un momento de crispación, en un momento de pasión, lo que sea. Yo por lo menos lo perdono, yo no voy a andar en esas retaliaciones y en esos resentimientos. Dígalo, si realmente estamos construyendo ese mundo nuevo del que tanto nos hablan, de un socialismo, etcétera, para construir eso hay que partir de la sinceridad con uno mismo, de la autenticidad con uno mismo, porque esto no es lucha política, esto es primitivismo político. ¿Qué mensaje le estamos dando a la sociedad? Si el Estado, porque la Asamblea Nacional forma parte del Estado, en un espacio confinado donde no pasan de 200 las personas que están allí, no se garantiza la seguridad interna, ¿qué garantía? O sea, ¿qué mensaje aleccionador va a tener el común, el mortal que está en las calles, que le puedan garantizar su integridad Claro, pero ahí física? es donde está el filón político. Espérate un momentico, William. Ahí es donde está el filón. Tú sabes que hay que rápidamente hacer una confrontación. Definitivamente, lo que a ti te ocurrió sirve para interpretaciones más allá y es lo que tú estás haciendo actualmente. Fíjate lo que tú estás haciendo. Wilmer,
Porque ¿qué es lo que pasa? Déjame Entonces tú hacerte le vas a decir al gobierno, es que ustedes no pueden mantener la seguridad en el país No, el porque en la Estado. Asamblea no lo pudiste mantener. Perdón, no, ¿Qué el es lo que tú Estado. estás diciendo? No es el gobierno, Wilber, es el Estado. O sea, la Asamblea forma parte del Estado. Yo estoy yendo más a fondo, no es el gobierno. O sea, el Estado como tal tiene que promover y respetar los derechos humanos. O sea, no es una cuestión que sea el gobierno. Yo no me refiero al gobierno, me refiero al Estado. El Estado, como tal. Todos, bueno, por eso, todos el somos Estado son Estado. los tres No, tú te poderes o estabas los cuatro refiriendo poderes. al gobierno. No me refería al Entonces, gobierno. bueno, está bien. Esa... Todo lo contrario, me refiero al Estado. Porque esto mismo le pudo haber ocurrido a alguien del gobierno o le pudo haber ocurrido a cualquier empleado de los que están ahí en la Asamblea. Ahora, incluso, que la gente por el Twitter, tú sabes que es un arma y eso nos puede hablar nuestro asesor creativo Joaquín Ortega. Sabes que el tema del Twitter es algo bien interesante. Fíjate cómo es el comportamiento de las redes sociales. Como tú estás en el anonimato, puedes decir lo que tú quieras. En el Twitter tú no sabes quién te está escribiendo. Cuando Yendri Sánchez, es que se llamó el muchacho que apareció en la juramentación del presidente Maduro, llegó hasta donde Maduro, el propio Maduro dijo una reflexión allí que todo el mundo lo escuchó. Yo lo critiqué, yo dije, bueno, ¿y la seguridad realmente de la Asamblea qué es lo que está pasando? Entonces coincidimos, fíjate tú, es el mismo tema, porque la Asamblea es Estado, tiene las atribuciones de la directiva garantizar la seguridad personal de todos los que están dentro de la Asamblea. En ese caso el presidente que estaba allí, que no se lo garantizaron. Entonces eso tiene que llamar a una reflexión institucional de verdad, que es el llamado. Yo quiero es sacar de esto, no una cuestión política, no es eso en mi caso. Yo pudiera decirte, y si esto le hubiera ocurrido a un diputado del gobierno, ¿qué hubiera pasado? No, yo voy más allá. La reflexión es, y a propósito de estos días estaba leyendo un libro que se llama Holocausto y Modernidad. El Holocausto no solamente fue un problema judío, sino que fue la descomposición de una sociedad en aquella época de un país moderno con los mejores filósofos del mundo. Bueno, cuando los valores de una sociedad se echan por tierra, cuando el primitivismo político y la barbarie supera la capacidad de la dialéctica y del discernimiento pacífico y democrático y humano, estamos mal. Es decir, de aquí a que vuelva a suceder una cosa mucho más grave es un paso. Entonces, el llamado que yo tengo que hacer es que nosotros tenemos que recomponer la institucionalidad del país. La Asamblea Nacional tiene que asumir el rol para el cual fue elegida. Nosotros tenemos que sacar leyes, nosotros tenemos que defender nuestro pueblo, nosotros tenemos que dedicarnos a lo que tiene que ser una Asamblea Nacional, pero esta no es la compostura, no es el debate de esta manera. Nosotros no podemos sustituir la dialéctica por un micrófono. Tengo que hacer el primer corte con el diputado William Dávila, que va a regresar en breve a través de Contrapeso, la otra opinión. Continuamos en Contrapeso, la otra opinión, con el diputado William Dávila, diputado de la Asamblea Nacional. William, el tema es, yo voy directo al grano. Los adecos han ganado y perdido elecciones. Yo hice aquí una reseña histórica de una conversación con Leonardo Montiel Ortega, donde me decía el doctor Ortega en aquella oportunidad que cuando Acción Democrática perdió las elecciones con Caldera, por escaso margen, salió Carlos Andrés Pérez en aquella oportunidad y dijo, hay que reconocerle el triunfo a Caldera, chico. Con los adecos se puede hablar. Esto no es una lisonja, sino una cosa de la historiografía nacional. Dime la verdad, en la soledad de tus pasiones, ¿qué es lo que tú crees que está ocurriendo con el tema de las elecciones del 14 de abril? La franja corta. Dime la verdad. Yo creo, Wilmer, que no hay suficiente capacidad de tolerancia para entender que la democracia establece unos procedimientos que hay que cumplirlos cuando tú disientes de un resultado definitivo. En este caso concreto, yo lo viví en carne propia hace 10 años, más cuando la gobernación de Mérida, hubo algo similar. El reconteo me lo dieron a los meses, las cajas estaban abiertas,
no me reconocieron el resultado que salió de ese reconteo de votos. Bueno, ya eso es pasado, pero es la realidad de lo que pasó y lo dijimos con tiempo en aquella época. Hay un procedimiento, la Ley Orgánica de Procesos Electorales lo dice. Tú sigues, en este caso, el comando Simón Bolívar ha seguido un procedimiento que va a llevar a una impugnación del proceso de acuerdo a los términos legales y de acuerdo a los términos que salga la auditoría. Entonces, yo no entiendo por qué eso les tiene que llevar a un punto tal a los que en este momento tienen el poder de creer que es que están como agrediendo la institucionalidad si esos son los procedimientos establecidos en la ley. Es una diferencia tan corta cuando ellos ni siquiera imaginaban que iban a sacar eso. Ya va, vamos, punto por punto, diputado. Espérate un momentico, que es muy rápido. Es dialéctica la cosa. Ya va, espérate un momentico. Tú dices que estás en el marco de la institucionalidad del Comando Simón Bolívar, ¿verdad? De la arquitectura jurídica vigente. Exactamente. Y la arquitectura jurídica no establece, diputado, usted que también es abogado, no establece, por ejemplo, que cuando el Poder Electoral el día 14 emite un resultado, inmediatamente viene una proclamación y posterior a la proclamación viene una juramentación. Sí, no, sí. Yo en eso tengo mi criterio. Yo sí creo que es así, pues. O sea, tú puedes proclamarte, eso yo no creo que legalmente eso es así. Claro, tú puedes ser legal, pero no legítimo, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero el procedimiento te lleva a que si el resultado de esa auditoría produce una gran inconsistencia, ese presidente puede ser desproclamado. Y eso es legal, eso está contemplado. Hubo casos de gobernadores desproclamados que habían sido electos y después fueron desproclamados, porque bueno, la inconsistencia produjo esa desproclamación desde el punto de vista legal. Pero eso no lo entienden. Lo que veo yo del mismo gobierno cuando en la misma asamblea, el presidente de la asamblea dice, les quito el derecho de palabra si ustedes no reconocen al presidente. Ah, pero yo te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta porque tú sabes que es así. No, eso no pasa por aquí. Porque yo tengo que, William Dávila yo lo conozco hace muchos años, lo he entrevistado en todos lados, así que él sabe cómo soy yo. Fíjate una cosa. Quieran o no, hay un resultado que está cuestionado. Se está revisando. Está auditado. Se está revisando. Ah, pues tú no me vas a reconocer a mí que yo gane como presidente de la República. ¿Cómo es la cosa? Pero ¿cómo es la cosa? Y si yo te digo a ti que tú no eres diputado. Pero Wilmer, yo te digo a ti que tú no eres diputado. Pero otra cosa, porque nosotros ganamos las elecciones, ¿verdad? Y fueron hace 2 años. Pero debo decir lo siguiente. ¿Por qué tanta cosa? Fíjate tú. El presidente ya está proclamado. O sea, es evidente que está proclamado, es el presidente. Y juramentado. Entonces, ¿cuál es el problema que se haga un procedimiento desde el punto de vista constitucional y legal? Te lo están haciendo. A los efectos de saber, te lo están haciendo. Porque ese es mi derecho que yo tengo como elector. Está bien, nadie te está dando ¿Cuál es el sonja? problema? No, o sea, ¿por qué te tienen que humillar a ti y decirte, ahora, no solamente está proclamado que es un hecho evidente, sino que tú tienes que decirme esto a mí? Mira, diputado, ven acá. Usted sabe que nadie humilla a nadie, no se deja. Déjese eso que usted con nosotros. Por eso que no nos dejamos humillar. Por eso esa es la razón. ¿Sabe por qué, Wilmer, no nos dejamos humillar? Porque nosotros representamos un pueblo. Nosotros nos eligieron para representar. Ellos también magnífico. representan un pueblo. Entonces, primer punto, vamos a respetar. Reconocimiento del otro. Tiene que ver lo que llaman el consensus iure, que llaman los expertos en esa materia en derechos humanos. ¿Qué es el consensus iure? Reconocer al otro. Si aquí no hay reconocimiento del otro, bueno, vamos a seguir con el mundo jovesiano y nos vamos a matar unos con otros. Aquí tiene que reconocerse que hay una mayoría de venezolanos que se retiraron del proyecto del gobierno, porque quienes votaron por Capriles el 14 de abril. Te voy a poner un caso concreto. El Vigía. No voy a regionalizar este tema nacional, pero voy a poner un ejemplo. El municipio de Alberto Arriani, ahí nunca ganó la oposición en el transcurso de estos 14 años. Bueno, ahí ganó ahorita la oposición y por una fuerte diferencia. Municipio realmente chavista. ¿Qué pasa ahí? Está el gobierno en un análisis autocrítico de ver por qué perdieron votos. O sea, pretenden ganar votos con radicalismo. Pretenden ganar votos con dividir más el país. Pero no eres tú el que le va a decir al gobierno cómo se va a autorrevisar. Bueno, pero Porque el gobierno te puede decir, resuelve tus problemas en Acción Democrática. No, pero es que en Acción Democrática ahorita nosotros no estamos en esa discusión. Nosotros lo que estamos planteando es una cosa muy sencilla. Aquí hay una mitad de venezolanos que pensaron de una manera distinta. Nosotros representamos en la Asamblea Nacional el 52%. Ok, ven acá, pero tú sabes, diputado, usted sabe que las elecciones se podían ganar o perder por un voto. ¿Es verdad? Aquí tiene que hablarle claro pero a la gente. Wilmer, Enrique Capriles no ha negado esa posibilidad de que si en el recuento se ratifica el resultado electoral, bueno, el presidente es el presidente,
Yo no he oído ninguna declaración de Enrique que diga lo pero contrario. también puede ser, porque tú sabes que cuando uno revisa el récord Guinness, el libro Guinness de récord, te ponen un asterisco. O sea, él quedó campeón de los 100 metros planos, pero había viento a favor, asterisco. No. Ganó, pero con un asterisco. Bueno, hay un proceso que, ¿a quién le conviene más? Al mismo presidente y al gobierno, que las cosas queden claras. ¿Por qué tienen que negarse a que le recuenten los votos? En términos pragmáticos, porque hay unos leguleyismos, hay unos tecnicismos del CNE que fabrican teoría. No, vamos a ser sinceros. ¿Cuál es el problema de que vayan y vean si yo gané? ¿Por qué tanto miedo? Si yo gané, bueno, voy a demostrar mi verdad. Porque yo tengo que tener temor de que si abren una caja y me hacen la constatación, cuaderno de votación. Pero es que yo no creo que sea miedo. Registro de electores y es que yo no el creo papel. que sea, es que yo no creo que sea miedo, y tú sabes que digan lo que digan, yo voy a estar en un lado y conversando con quien sea, no importa. Pero es que yo creo que no es miedo, es precaución, porque es que lo que yo te digo, la oposición va a conversar con el hombre y te digo, no te reconozco. Espérate un momentico. Ese es el primer diálogo que están diciendo. No, pero Wilmer, es que nosotros lo que hemos dicho es simplemente una cosa muy sencilla. Hay un presidente proclamado y juramentado, pero hay un proceso de auditoría. Y aquí hay un proceso que tenemos que hacer un corte, porque si no, no hay posibilidad. Tengo que hacer el corte, ya vengo. O ya venimos. Continuamos. Esta es la hora de Contrapeso a través de Canal I para ti. Bueno, yo creo que una de las cosas, decía Milan Kundera con el tema de las reflexiones y las memorias de la gente, que precisamente esas memorias permiten profundizar también la conciencia. Y yo siento que en el liderazgo de la oposición a veces se pierde la idea de cómo somos nosotros desde el punto de la hibridación cultural que exhibimos, porque a la gente, tú me vas a decir a mí qué pasó en el Zulia, qué pasó en Margarita, porque era diciembre, porque si hubiese ocurrido la misma votación que ahora, los gobernadores fueran diferentes. Entonces hay como una discontinuidad en la voluntad política del opositor. ¿Tú crees eso? ¿En qué sentido te refieres? En el tú? sentido específico de su participación, de su esperanza. Bueno, es que las elecciones del 16 de diciembre respondieron más a condiciones locales, venía también una derrota el 7 de octubre y mucha gente se desmotivó, pero sumado a esos problemas muy locales de los liderazgos, en algunos casos de los candidatos. Pero fíjate tú que esta elección del 14 de abril es una expresión de la gente que realmente está descontenta de muchas cosas, ¿no? Yo no diría que es la expresión exclusiva para un liderazgo, ¿no? No son votos exclusivos tampoco de Enrique Capriles. Pero el descontento no fue suficiente. Yo sí en pienso, términos cuantitativos. Bueno, mira, es que para un gobierno que tiene la Marina, la aviación, los submarinos, el SEBIN, Fidel Castro, todo el mundo aquí, y está todavía, entre comillas, esa diferencia. Métele aquí, porque tú sabes que él habla, él es dialecto y tal, y le mete Fidel Castro ahí para que tú sabes, ¿no? No, pero es que la verdad, o sea, tú no estás peleando contra ustedes son los que dicen que Fidel Castro y Raúl Castro es el que domina a Maduro. Imagínate tú, ¿cómo voy a hablar yo así con la oposición? Yo no estoy diciendo la oposición de eso, pero hay un proyecto. No lo dijiste, pero no lo dijiste, William. O sea, tú estás tú estás luchando políticamente con un proyecto continental, que además de eso te dice que tú eres el violento. O sea, fíjate tú una cosa que hay que aclararla porque tú lo dijiste en el anterior negro y se me quedó la idea. Mira, ¿quién es el violento aquí? Peligroso, William Dávila. 192 detenidos, ¿verdad? Mira lo que le hicieron a esos jóvenes en Valencia, que lo hicieron gritar vivas al presidente de la República y los actuaron peor, los condujeron peor que a unos prisioneros de guerra. Lo que ya vimos en la Asamblea, lo que está ocurriendo cada vez que tú manifiestas por cualquier razón. Lo que hicieron con Camiula en Mérida. Dicen que la oposición quemó los CDI, pero no muestran ninguna prueba. Sin embargo, una especie de CDI para los empleados y profesores universitarios y para toda la colectividad, como es el Camiula de Mérida, lo volvieron leña.
lo acabaron, lo quemaron equipos médicos. Entonces, ¿quién es el violento? ¿Quién es el fascista? ¿Quién es el que está actuando de esa forma? Eso es lo que se tiene que ver, de verdad. Y yo hago un llamado al diálogo. ¿Por qué? Porque hay dos países, hay dos mitades. Nosotros no podemos, ni el presidente puede gobernar con esa pugnacidad, ni tampoco la Asamblea Nacional puede legislar, que es la expresión plural de todo. Pero del sector oficial solicitan o exigen una oposición contundente, pero una solución seria, pues. Y la hay. Te voy a decir lo siguiente, yo era presidente, el mismo día que me golpearon me destituyeron, ¿no? Porque era presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, ¿no? Y yo tenía... Es que yo creo que los ADECO deben estar pasando por una situación difícil. Y a cuatro difícil. miembros de la oposición que eran presidentes de sus respectivas comisiones también. Tú sabes que hay que hacerte preguntas, porque bueno, eso es el rol, ¿no? Los ADECO están pasando por un largo y tortuoso camino, como diría McCartney y Lennon. ¿Por qué? Porque los ADECO tienen experiencia de lo que está ocurriendo. Ustedes saben lo que está ocurriendo, pero comillas del oficialismo, la burguesía amarilla no lo sabe, no tiene la experiencia. Ustedes saben que es... Pero fíjate tú que es difícil, chicos, que ustedes estén sentados con primero de justicia. Es una expresión maniquea del régimen, porque burgueses, búsquelo en el propio régimen. Tú me vas a decir a mí que los ADECO son igual a los de primera justicia. No, entonces, ¿cómo te vas? No te revuelvas ahí, no te revuelvas. Pero estamos unidos bajo un propósito común, la democracia. Eso es lo importante. No sé. La democracia es un valor que permite la pluralidad. Mira, ven acá, William. David. ¿Tú me entiendes? Yo me puedo sentar a discutir. Tú eres demócrata porque yo te conozco, O con Dinora Vargas, pero en un término de respeto. Figuera, con un término de respeto. Pero ¿cómo tú te sientas a discutir con alguien que piensa que la mejor manera de discutir es lanzarte un micrófono para matarte? Eso es fascismo. Eso es cuestionable. ¿Tú me entiendes? Y se rechazó. Sea de donde sea. De donde sea. Igualmente yo condeno la violencia. Entonces nosotros tenemos que rescatar el debate y el diálogo. Dentro de la oposición, dentro de la mesa de la unidad hay diferentes formas de pensar. Social cristianos, marxistas, leninistas, socialdemócratas, republicanos, liberales, humanistas. Hay una variedad. ¿Tú me entiendes? Porque eso es el país. Es decir, hay una democracia que tenemos que defenderla y esa democracia permite esa pluralidad. Pero es que el pensamiento único es lo peor que nos puede pasar, porque nada te sale, nada puede ser legitimado en lo que salga del pensamiento único. Y eso es muy grave para una sociedad. Pero ellos tienen corrientes también. Bueno, pero dentro del pensamiento, como no, trotskistas, maoístas, camboyanos, fidelistas, castristas, chavistas, maduristas, pero todo dentro de un pensamiento único. Tiene punch. Tiene mercadotecnia, porque tú sabes que los ADECO saben de eso, los ADECO tienen que tener cuidado. Ahora, pero alguien tiene que sentarse con ellos. Edgar Zambrano lo está planteando, ustedes lo están planteando. Porque aquí hay temas, de verdad, que no esperan. Hay problemas económicos, problemas laborales. Están los que llaman ahora prisioneros políticos, que son presos políticos, los exiliados. Están los problemas de las universidades. Hoy día hay un paro de profesores, porque los profesores de las universidades tienen problemas, los presupuestos de las universidades ya se están agotando. Igualmente los presupuestos dirigidos a las misiones sociales, porque el precio del petróleo ha ido bajando y como aquí no ha habido una política estructurada de un gasto público social sustentable, sino que depende de los precios del petróleo, entonces el gobierno se ve en apuros y más temprano que tarde vas a ver tú que inventarán sistemas impositivos para compensar cualquier caída de los precios del petróleo para poder cubrir el gasto social. Nosotros tenemos una política distinta. Yo soy de los que pienso que tiene que haber un gasto público social sustentable, que todos esos programas sociales tengan su viabilidad económica verdadera. Pero esta economía rentista no es de ayer, William. Tú sabes que todo el mundo utilizaba los precios del petróleo como referencia, William. Sí, pero hay una cosa. Más que nunca, nosotros hoy día dependemos de la economía rentista. ¿Qué nos decían a nosotros? No han venido diciendo que el modelo productivo socialista no iba a ser rentista. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Un socialismo rentista. No han podido romper la lógica del capitalismo. Cada día estamos más dependientes de los neoimperialismos. Si alguna economía es entreguista y si algún gobierno nos ha entregado es este. Si vamos a entrar en ese debate, le doy como tengo que darle. Como quiera. Ni que este fuese un programa chavista. Vamos a hablar lo que tú quieras. Vamos a hacer un corte, regresamos en breve. Es la hora.
Mantenemos el contacto a través de Canal I. Esto es Contrapeso, la otra opinión. Algunos estudios dicen que, focus group realizados por Ortega Brothers, dicen que el tema de la electricidad, el problema del servicio eléctrico, las clases de los niños, niñas y adolescentes son elementos que impactan en la opinión pública con alto índice. De acuerdo a eso, la oposición, además del tema electoral, que es vital, pero debe tener también una agenda de discusión o de planteamiento, porque hay una posibilidad, William, que la gente tenga una memoria muy limitada y en la medida que van pasando los días, la gente va pensando en otra cosa. O es que la gente no está pensando en el 1 de mayo. Ustedes me dicen, ¿a dónde se van a ir el 1 de mayo? Lo que pasa es que me decía nuestro amigo Claudio Fermín que así, en la sociedad es así, pues, es una hibridación, nos gusta eso. ¿Qué vamos a hacer? No somos malos, somos eso. Entonces, ¿cuál es la problemática a abordar dentro del concepto de una oposición contundente, sedimentada, de cara al llamado que está haciendo el propio gobierno de tener una oposición seria? Sí, yo creo que el gobierno debe entender que solo no lo puede hacer. No lo pudo hacer electoralmente, no lo va a hacer desde el punto de vista del gobierno. Tiene que haber un diálogo. La Asamblea Nacional tiene que servir para eso. Hay leyes que hay que aprobar. De verdad. Mira, yo tenía un plan de trabajo, de verdad, con mucha pasión en la Presidencia de Ciencia y Tecnología, de sacar la ley de telesalud, la ley de infogobierno, promover la reforma de la ley de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica de Mérida, es decir, desarrollar pues una tecnología, desarrollar una política pública, tecnológica, real, que no tengamos que depender de afuera, una tecnología aplicada a la comida, al alimento, a la producción de comida, pues me refiero, para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria. Yo creo que hay una agenda muy amplia y el gobierno tiene que superar estos problemas, ¿vale? Tiene que entender que hay otra Venezuela también. Es decir, ya el chavismo de Chávez, bueno, ya el presidente pues falleció, pues. Maduro ya no puede estar recurriendo al presidente porque el presidente ya no existe. Tiene que asumir su responsabilidad como presidente, que este nuevo gobierno demuestre realmente esa capacidad operativa y esa eficiencia para resolver esos gravísimos problemas que tenemos en inseguridad, el problema de las carreteras, el problema de la salud, de los hospitales, el problema de los servicios públicos y sobre todo un problema fundamental, porque tú no puedes poner solamente la solución de los problemas sociales y colectivos por encima de los problemas civiles y políticos, porque estamos hablando de una democracia donde los derechos humanos son indivisibles. Tú no me puedes dar preferencia solamente a un derecho colectivo y restringirte tu libertad. Es decir, tiene que haber un diálogo donde efectivamente, y esto te lo digo de fondo, porque es que dentro del alto gobierno hay una concepción que el Estado no viola los derechos humanos. Es una teoría crítica sobre los derechos humanos. Es lo que se ha conocido el relativismo de los derechos humanos. Y eso es una postura muy reaccionaria. Esa es una postura regresionista. Habría que llamarlo y lo vamos a llamar para el debate. No es una postura de avanzada, es una postura que va en contra de la universalización de los derechos humanos. Ahora, entonces una democracia se legitima en la medida en que el Estado protege, garantice y respete los derechos humanos. Yo observé con algún tinte, siempre indagando, preocupado, ocupándome del tema, cuando algunos personeros de la oposición dicen, bueno, el gabinete recién nombrado del presidente Maduro, más de lo mismo. Que si no podemos. ¿Tú crees que eso es una... Cada vez que hacen algo de este lado, entonces, critícalo, no importa, oponte, tú lo puedes confrontar. Pero si eres despectivo, ¿qué vas a recibir? Bueno, no, yo en eso soy muy claro. Yo creo que hay que dejarlo que el poeta Rubén Blado lo dice, ¿no? El que hierro mata no puede morir a sombrerazo. Hay que dejar que desarrolle sus cosas. Yo creo que hay que resolver este problema de la crispación y entender que hay un proceso de auditorías y de impugnación que es normal en una democracia. Con el riesgo para el mismo presidente en este momento juramentado y proclamado, que si esos resultados son adversos, él puede ser desproclamado. Eso hay que entenderlo, no como que si es un llamado a la violencia
y por el otro lado, entender que vivimos una democracia y que la democracia es esto, la dialéctica, Pero el debate. eso tiene rédito político, la inoculación de la duda, de lo dudativo. No, porque fíjate tú, eso, no. pero no, no. entonces ¿para qué ponen las impugnaciones? Ustedes eliminen la ley orgánica de procesos electorales y diga el que ganó, listo, y el que va no hay derecho a reclamo. No tiene que haberlo. No hay la legítima defensa. Pues en este caso, la legítima defensa del elector. Yo lo digo, trato de buscar la manera más objetiva de decirlo, porque es un tema de derecho electoral. Y hay que entenderlo así, que el derecho electoral se interpreta en función del elector. ¿Cuál es el débil jurídico de la relación? El elector. No es el Estado, es el elector. Claro, pero mientras, frente a estas posiciones públicas de gobierno y oposición respectivamente, sobre todo de la oposición, cuando dice, bueno, pero cuando tú ganaste Lara, cuando ganaste Amazonas y cuando ganaste Miranda, nosotros te reconocimos. ¿Y por qué no hicieron ellos la impugnación si tenían dudas? Y lo que bueno, igual porque creyeron en el sistema, creyeron en el proceso. Porque las diferencias fueron abrumadoras. Eso también hay que verlo así. No, Estamos hablando de una... Miranda no fueron abrumadoras, fueron unos puntos. Bueno, entonces ¿por qué no lo hicieron? Es decir, yo tenía un profesor. En el árbitro. Mira, yo tenía un profesor. En el árbitro. Óigame, yo tenía un profesor que, por cierto, hizo el libro de Betancur, el profesor Germán Carrera Dama, en el doctorado que yo hice de Ciencias Sociales en la Central. Y él decía una cosa: los derechos humanos siempre hay que reclamar y hacerle el expediente porque uno no sabe cuándo se presenta el caso. Bueno, porque no lo hicieron, pues. Están en su derecho de hacerlo. Constitución de las pruebas. Bueno, no lo hicieron. Es como en mi caso. Bueno, yo estoy haciendo todo el procedimiento, ¿verdad? La fiscalía me tomó declaraciones y yo ese caso lo llevo a todas las instancias. Lo que sí estamos claros es que no fue como aquella escena de Cassius Clay Mohamed Ali cuando Angelo Dundi le corta los guantes, pica como una abeja y flota como una mariposa. En el caso usted tú no mandaste a nadie a lanzarte ese absoluto. No, tú sabes que es bueno hasta decir las cosas porque de repente dicen que fue que me metí al micrófono, ¿no? O me lo pegué yo mismo, ¿no? Y eso, porque tú sabes que siempre hay la gente que empieza, esos escribidores de oficio, que si fue una riña, que si fue que yo me llevé la peor parte de la riña. No, momentico, y no hubo ninguna riña. Ahí fue un lanzamiento de un objeto contundente que de casualidad no me fracturó el cráneo o me sacó el ojo. Así de simple. Y que entonces, y que eso no puede suceder dentro de la Asamblea ni en cualquier escenario público, porque esa no es la manera de debatir políticamente. Bien, iniciamos en el día de hoy, antes de hacer el corte, Maduro al día. Número 1, Maduro al día, porque es un seguimiento a lo que está ocurriendo en el alto gobierno. Se nombró al gabinete y hubo reconocimiento a Andreina Tarazona con el tema del Ministerio de la Mujer, de la Igualdad de Género, pero también a Jessy Chacón cuando dijo, bueno, el que quiera ayudar, bienvenido, y el que no, apártese, porque lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Eso fue lo que ocurrió en el primer día cuando se juramentó el gabinete del presidente Maduro. Maduro al día número 1 aquí en Contrapeso. Vamos a hacer el corte. Continuamos en Contrapeso. Bueno, así llegó al día el diario Vea. Tú sabes que yo leo el diario Vea ya tal cual. Y el Nacional, el Universal, la última noticia. Hoy llegó al día. Injerencia del imperio estadounidense. Creo que hay que responderle al Departamento de Estado. ¿Tú no crees que hay que responderle? Claro, hay que responderle a todos a los rusos, a los chinos, a todo el mundo. Venezuela es una. Venezuela, nosotros no luchamos solamente contra el imperialismo norteamericano. Estamos luchando también contra los neoimperialismos que se han venido construyendo, pero que no me vengan con el maniqueísmo del imperialismo norteamericano y resulta
que 40.000 millones de dólares fue la balanza comercial Estados Unidos-Venezuela el año pasado. Y todas las empresas transnacionales hoy día están en la zona petrolífera del Orinoco. Entonces, que no vengan con ese cuento de imperialismo de la boca para afuera. Puntos neurálgicos, transversales de esta posibilidad de otear el devenir en estos días. O sea, ¿qué puede ocurrir después de la auditoría? La auditoría va a concluir en algún momento. Claro. Pero esto no, como dijo anteayer Aurora Morales en este mismo programa, eso no va a ser eso no va a ser eterno. Eso no es que le vas a poner en vilo a la sociedad todo el tiempo. Bueno, es que la auditoría ya terminó y voy a seguir con la auditoría. No, ¿qué podemos esperar? Lo que he recogido, Wilmer, de lo que ha dicho Liliana y Ramón José y el equipo que está allí, de gente que sabe de esa materia, es que después de eso va a venir la impugnación, que es el recurso formal en base a las actas, etcétera, las inconsistencias, tú impugnas, ¿no? Y hay una fecha establecida que es hasta el 9 de mayo, 9 de mayo creo que. O sea, el proceso hay que seguirlo, ¿no? Y en eso hay que estar claro. Y claro, el mismo Enrique Capriles ha pedido que se le tenga confianza a él, que él está liderizando el proceso. Bueno, vamos a esperar qué es lo que él va diciendo dentro de ese proceso. Pero la lucha continúa, la vida continúa. Hay que resolver este problema de la Asamblea Nacional, que es un problema institucional. Teníamos sesión, hace días no hubo sesión. Es decir, eso hay que resolverlo. Hay que garantizar el desarrollo mínimo de la convivencia de la Asamblea. Estoy hablándote dentro del espacio que me corresponde a mí en este momento, pues. Porque estoy allí, pues. Es decir, el funcionamiento, claro, hay leyes que están previstas, hay que aprobarlas, hay que entrar al debate político, ideológico y legislativo. No se puede seguir así. Ahora, y en la revisión del resultado de acciones de la oposición en la Asamblea, ¿piensas que ha sido, amén de ser muy de perogrullo esta pregunta, pero ha sido satisfactoria? Es decir, no, pudiéramos haber sido mucho mejor, pero ha habido mucho percance también y muchos problemas, ¿no? Operativos de cosas. En estos 4 meses, por ejemplo, Wilmer, yo no creo que si nos habremos reunido 5 veces es mucho, ¿no? De resto, la muerte del presidente, el problema de que si las elecciones, vinieron las elecciones, y todas estas cosas, ¿no? O sea, tenemos 4 meses de una baja rentabilidad legislativa y eso hay que reconocerlo. Y también, bueno, el no entender que hay cosas que hay que... Ha habido momentos, por ejemplo, te digo aquí, yo creo que si Sotorroja estuviera en la Asamblea presidiéndola y estuviera Aristóbulo, esto no hubiera sucedido. Porque ellos manejaron las cosas de otro punto de vista. Los debates muy duros. Yo recuerdo los discursos de Sotorroja agrios, duros, y de Aristóbulo también, pero ponían control a la violencia y se podía discutir y se podía debatir. Y hubo una mayor producción legislativa en esos 2 años. Bien, vamos a retomar el contacto con Apolo, que nos tiene también algunas informaciones, algunos comentarios para que ustedes le hagan... haya una continuidad, una secuencia de lo que Apolo está pensando y reflexionando. Vamos a ver qué dice Apolo. Bueno, hay quejas con el tema de los carros chinos. Ahí están los carros, la aprobación de los créditos, le entregaron los carros a la gente. Estamos hablando de eficiencia. Yo lo veo sencillito, si está el carro ahí y me dan el crédito y yo se lo doy a ustedes, ¿dónde está mi carro? Hay que revisar eso para que no sea un cuento chino. Eficiencia dijeron o nada, así que Apolo está en esa onda. Un área vital, esencial, se declara el tema del campo eléctrico. Ajá. Yo te voy a hacer esta preguntita nada más y ustedes me dicen si es verdad o es mentira. Le está diciendo Apolo. Las tomas ilegales eléctricas. Mucha gente tomas ilegales. Entonces otros cargan con ese peso. Hay que ponerle orden a la cosa. Es lo que está diciendo Apolo. Bien, William Dávila, gracias por haber venido. Espero tu pronto restablecimiento y que venga nuevamente para el debate. Yo soy Wilmer Rosas a través de Canal I para ti. Regresaremos cuando Dios así lo permita. Entre tanto, suavizamos la cosa porque Joaquín Sabina nos ha dicho quién nos ha robado el mes de abril. Hasta entonces.